Hola queridos alumnos, bienvenidos a su curso de cocina sopas, cremas y salsas complementarias. El día de hoy tenemos 3 recetas interesantes que se las voy a estar detallando una por una, así que no me queda más que desearles una cordial bienvenida. Y nuestra primera receta de hoy es una crema de calabaza y tenemos acá una media calabaza que he cocinado previamente. Durante unos 25-35 minutos lo pueden cocinar a fuego bajo medio. Tienen que mirar la temperatura de vuestra cocina. Aquí tenemos también esto que es ajo porro, como lo conozcan ustedes. En otros países lo conocen también como ajo francés. Y tengo acá previamente lavado y congelado que lo tenía. Y tengo aquí aproximadamente la mitad de una rama de ajo porro. Tengo acá aceite de oliva virgen extra, unas 3 cucharadas para hacer el sofrito. También tengo aquí jengibre natural, lo cual vamos a sacar nada más que apenas un trocito. Y también el agua donde cociné el zapallo, la calabaza. Entonces tengo acá, este es el agua que previamente se cocinó la calabaza o zapallo. Y atención, a todo esto vamos a agregar también hierbas aromáticas, como es en el caso de orégano, de mi planta casera, como se puede decir, o de las hierbas de mi cocina, de la cocina de la Escuela de Historias de Cocina. Se las utilizo para cocinar, obviamente, previamente hay que lavarlas, desinfectarlas. Y animo a todos ustedes a que también tengan una hermosa planta aromática para poder disfrutar de algo más natural. Con todo esto vamos ahora a la preparación de nuestra receta. Y ahora sí vamos al paso a paso con nuestra receta. Y bueno, vamos entonces previamente a poner el aceite de oliva sobre el sartén. Y aquí vamos a hacer un sofrito que es bastante sencillo pero muy efectivo para darle sabor a tu sopa o a cualquier sopa que vayan a preparar. En este caso tengo acá jengibre. Yo utilizo ajo en ciertas ocasiones, pero no siempre, porque me gusta mucho cómo le da el jengibre en este tipo de recetas con la calabaza. Entonces lo vamos a picar lo más menudito que podamos. Entonces vamos ahora sí a picar nuestros primeros ingredientes para hacer un sofrito. Un sofrito súper fácil, base para esta receta muy sencilla y natural. Empezamos entonces picando el trozo de jengibre, que puede ser a gusto. Si te gusta menos, puedes cortar un poquito menos. Si te gusta más, un poquito más. Entonces vamos a pelar primero, ya previamente limpio. Entonces ahora en trocitos bien pequeñitos, lo más pequeñito que puedas, de tamaño concassé. Entonces en cuadritos muy chiquitos. Ahora, una vez ya cortados, vamos a hacer un sofrito con el puerro, con el ajo porro, como lo conozcas. Vamos a sofreír en aceite de oliva. Tenemos ya sofriendo nuestros vegetales, en este caso el ajo porro con el jengibre. Y vamos a sofreírlo bien, pero atención, que siempre repito esto, pero lo voy a seguir repitiendo, no tiene que dorarse. Pero aquí vamos a tener un tip verdaderamente especial para esta receta, y es que una vez que empiece a cristalizarse, como lo pueden ver, no a dorarse, entonces vamos a ponerle una cucharadita de azúcar de coco. No puede ser otro tipo de azúcar. Y si no tuvieses azúcar de coco, pues entonces puedes agregar un poquitito de miel de maple. Y como pueden ver, este tip maravilloso le va a dar un toque súper especial, porque el azúcar de coco realmente no tiene, digamos, ese dulzor intenso del azúcar normal, y va a dar pues un toquecito exótico bastante rico y particular, que con esa fusión del jengibre les prometo que va a salir delicioso. Entonces no puede pasar mucho tiempo en el fuego, apenas yo ponga el azúcar no tiene que quedarse mucho tiempo, sino segundos. Y ahora sí apagamos el fuego y sacamos nuestra sartén, porque ahora vamos a empezar a hacerla super flash, nuestra crema de calabaza. Así que vamos a hacer la mezcla de los ingredientes.
y ponemos todo el sofrito que hemos hecho ahora en la olla del caldo y eso se va a ir mezclando. Entonces aquí primero pongo el sofrito, el caldo de calabaza que hemos previamente cocido, la calabaza, y ahora vamos a poner la calabaza ya, los trozos, lo mezclamos un poquito con nuestra cuchara de madera y ahora sí vamos a hacer un mix, vamos a mixearla o licuarla, lo que tengas a mano. Yo la voy a mixear con mi aparatito, entonces la mixeamos muy bien, que todo quede cremosito. Si te gustan trocitos de verdura, pues vas a mixearla menos, depende a tu gusto, ¿sí? Pero en este caso vamos a dejar que sea cremosa y también caldosa al mismo tiempo, que no sea demasiado cremosa, pero tampoco demasiado caldoso. Entonces vamos a llegar a un punto medio, pero eso no es todo. Te voy a dar un tip para esta deliciosa crema sopa. ¿Y cuál es ese tip? Muy importante, es que lo vas a preparar prácticamente en minutos. ¿Qué quiere decir en minutos? Pues exactamente un día previo. Por ejemplo, te vas a trabajar, antes de tu trabajo, ir a tu trabajo en la noche, por así decirlo, vas a cocinar la calabaza, la vas a dejar cocinadita, toda lista en su caldo, y cuando regreses en la noche, por ejemplo, en la tarde-noche, lo que vas a hacer es sumamente fácil. Con esa misma calabaza que cocinaste, la vas a apartar la calabaza y vas a preparar ya todo. Y todo esto que te he enseñado lo vas a hacer en unos 15, máximo 18 minutos, súper rápido. Después de esto que estamos ya mixeando, lo vamos a poner a que dé un hervor. Cuando empiece a hervir, ya la crema está lista. Entonces estos tips que te estoy dando son fundamentales para que tengas en 15, máximo 18 minutos tu crema de calabaza. Y por supuesto yo les voy a dar un tip más sabroso todavía, con esta crema de calabaza pueden acompañarla con un trocito de pan, el que tengan. Pues en este caso yo tengo acá un pancito hecho sin gluten y que lo he tostado apenas en la misma sartén donde preparé el sofrito, que por cierto deja un sabor exquisito. Entonces lo vamos a poner para acompañar nuestra sopa y por supuesto nuestras hierbas aromáticas que le van a dar un sabor casero, hogareño, a amor de mamá. Y es que las hierbas aromáticas pues son sumamente recomendables porque no tienen ningún tipo de tóxico. Tú puedes tener en tu casa, tu pequeño, incluso si no tienes un jardín, puedes tener en tu cocina unas cuantas hierbas aromáticas que las puedes conseguir las semillitas y las puedes tú mismo crear. Bueno, en eso podemos hacer otro video en otro momento. Y por supuesto, pues simplemente puedes comprarla en tu supermercado, que la venden bastante seguido, o en el mercado de tu localidad, y agarrar con estas tijeritas que tú tengas en casa y luego pues simplemente las vas a lavar y las vas a cacherizar para que no hayan amiguitos extraños. Simplemente con un líquido especial para lavar tus verduras vas a lavar estas hojitas, pero si no tuvieses, te doy un tip súper práctico, que es agregar unas 2 gotitas mínimas del jabón de lavaplatos. No te preocupes, que no va a quedar con sabor a lavaplatos, porque lo vas a lavar todo muy bien. Entonces luego le pones en agua por unos 5-8 minutos y vas a dejarlo, vas a removerlo un poco. Y luego vas a revisarlas, vas a enjuagarlas, todo bien, que no quede nada de tierra. Y luego las vas a revisar con una lamparita que tengas o con la luz de tu ventana. Simplemente vas a ver que no haya ningún amiguito extraño. De esta manera ya tienes listo, después de haberla enjuagado y revisado. Vamos a cortarla para darle sabor a nuestra deliciosa crema o a la comida que tú estés realizando en ese momento. Y ahora continuamos con nuestra fase final, que es el emplatado. Y bueno, esta es ya nuestra sopa, nuestra crema sopa, nuestra crema de calabaza ya terminada, ya emplatada, pero no del todo porque nos falta agregarle nuestra hierba aromática. Miren qué bonito, deliciosa, muy natural, todo sin ningún tipo de preservantes, como vieron, nada de cubitos preparados, sino que ya todo natural y aromático. Y a esto le agregamos el acompañamiento de un trozo de pan. En este caso yo tenía un pan sin gluten y que lo voy a poner aquí como acompañamiento y lo voy a poner aquí así a un ladito. Y si te interesa un curso de pan especialmente preparado con productos naturales, sin gluten y bastante nutricionales, pues
No te puedes perder próximamente nuestro curso de panes. Y miren qué hermoso plato quedó. Tenemos ya servido nuestra crema sopa de calabaza con estos deliciosos y fáciles ingredientes de preparar y que lo puedes preparar prácticamente en poquísimo tiempo, un tiempo récord. Nada más te voy a enseñar con algunos trucos cómo puedes tú organizarte y para preparar esta deliciosa sopa. Y así concluimos con nuestra primera receta y damos paso a nuestra próxima receta. Y ahora estamos en la segunda receta de sopa de frijoles con hortalizas, así que vamos con los ingredientes. Y tenemos por aquí una bandeja de frijoles o porotos rojos, como tú los conozcas. Una bandejita y media de hortalizas de la huerta, que tienen por ejemplo zanahoria, papa o patata, arvejas o arvejitas. Y también tienen estas que yo las conozco como vainitas. Tenemos aquí ajo porro. Puedes utilizar también cebolla si es de tu gusto. Un medio ajo porro picado. Aceite de oliva. Y por supuesto tenemos aquí el agua de los frijoles en los cuales yo cocí los frijoles. Aquí está el agua. Pero si necesitaremos más agua le vamos a ir agregando la sal y la pimienta, todo será al gusto. Así que vamos a la preparación. Y comenzamos haciendo entonces el sofrito base clásico de nuestras preparaciones, pero muy delicioso y muy sencillo, que es el ajo porro que está ya picadito, limpiado. Lo vamos a sofreír en aceite de oliva, un chorrito abundante que vamos a ponerle. Entonces lo vamos a sofreír y vamos a dejar que se cristalice, no dorarse, recuérdenlo. Entonces ya una vez que está pues prácticamente cristalizado, que se ve como transparente, vamos a agregarle los siguientes ingredientes, que es en este caso las hortalizas del huerto. En este caso, como estamos en la temporada de primavera, ponemos algunas de ellas que son como los cubitos de papas con zanahorias, con arvejitas o arvejas, y también las llamadas vainitas. Te dejaré todo en el PDF, que ahí está todo descrito. Entonces vamos a juntamente, digamos, con el ajo porro, vamos a continuar agregando lo que se sofría apenas, sin llegar a que se doren. Y vamos revolviendo, vamos mezclando y agregamos a esto, por supuesto, los frijoles o porotos rojos, como tú los conozcas. Ponemos la bandejita de frijoles que previamente ya hemos cocinado. Acuérdense que previamente los cocinamos hasta que estén blandos. También hemos reservado el agua de cocción de los porotos. También agregamos aquí sal y hemos agregado un poco de pimienta molida, que puede ser incluso, si tienen, le pueden agregar cilantro, digamos, molido, pero un cilantro deshidratado, opcional. Y vamos a agregarle, vamos a mezclar muy bien, agregándole también una deliciosa mezcla con el caldo. Y lo vamos a sofreír, a mover, mezclar todo muy bien. Y ponemos la hierbita, que es la hierba provenzal por excelencia, que es el tomillo deshidratado. Y esta receta realmente es muy fácil de hacerla. Ustedes nada más tienen que tener preparados los frijoles ya cocinados. Por lo general todo de manera muy natural. Lo pueden hacer con un día de antelación, por la noche por ejemplo, todo cocinado. El siguiente día ustedes preparan la sopita. Y si ustedes ven que quizás queda o va a quedar demasiado espeso, pues agréguenle otro poquito de agua más, como por ejemplo yo, que le voy a echar un poquito más de agua, y con eso ustedes ya pueden pues disponer de las porciones de sopita que tienen, dependiendo del número de personas. Si es más, van a aumentar en vez de una bandeja de porotos a 2 o 3, y el agua pues sucesivamente también de esa misma medida. Y lo hemos dejado cocinar durante unos 25 minutos, ya dado su hervor, y ahora el paso final de emplatado, para que ustedes vean lo rico que esta sopa se ve, luce, y por supuesto que también sabe, y ustedes lo van a comprobar.
Y este es el resultado en la receta de sopa de frijoles con hortalizas del huerto. Así que a esto lo vamos a complementar con nuestra siguiente receta que seguramente les va a gustar muchísimo. Y estamos entonces en la tercera receta del día de hoy, que es la salsa complementaria. En esta ocasión vamos a preparar el pesto de albahaca de una manera bastante no convencional. Así que vamos a los ingredientes. Y los ingredientes son para esta tercera receta. Tenemos aquí avellanas tostadas, que son aproximadamente unos 60 gramos. Aceite de oliva extra virgen. Y si nos hace falta más, pues agregaremos más. Esta es aproximadamente unos 40 mililitros. Tenemos el ingrediente principal, que es hojas naturales y fresquitas de albahaca, los cuales vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos con la anterior hierba natural, que fue el orégano. Y así vamos a echar sal al gusto y pimienta al gusto, y esta vez no vamos a utilizar el ajo, así que lo vamos a hacer sin ajo. Acompáñenme a la receta. Y es súper práctico, súper fácil y no lleva ajo, pero si a ti te gusta el ajo le puedes agregar el ajo. En este caso no lleva ajo, así que vamos inmediatamente con la preparación y le vamos agregando en un vaso de licuadora o en un procesador de alimentos. Vamos a poner primeramente los ingredientes bases, que son las avellanas ya previamente tostadas. Y si no sabes cómo tostar las avellanas, es todo súper fácil. Nada más que avellanas crudas compradas, las metes a un horno precalentado a 180 grados y les pones durante 12 minutos. Ya las tienes súper listas, entonces cuidado se te pasan. Vamos entonces a la preparación. Agregamos estas avellanas, vamos a ponerle la albahaca. La albahaca la hemos también limpiado, la hemos desinfectado. Ustedes ya han visto el mismo proceso que hicimos con nuestra hierba aromática del orégano, lo hicimos con la albahaca. Ahora, una vez que ponemos sal, ponemos pimienta y vamos a entonces agregar el aceite de oliva. Por el momento vamos a agregar este vasito, que equivale a unos 40 mililitros de aceite de oliva extra virgen. Pero atención, si vemos que eso va quedando muy espeso o se complica un poco porque está como que muy seco, vamos a seguirle agregando un poquito más. Todo a gusto. Y hemos comprobado entonces ahora que todavía le falta un poquito más de aceite de oliva. No tengan miedo, que prácticamente vamos a echarle un poquito más, y esto se trata de un vasito más. Ustedes pueden ir comprobando de acuerdo a la textura que para ustedes es mejor. Para mí tiene que estar ni muy espeso ni tampoco tan aguado, porque lo vamos a poner en la sopa de frijoles que hemos hecho anteriormente. Así que por favor no teman, esto es delicioso, lo pueden poner en ensaladas como aderezos, en una singularidad de platos. Así que vamos a echarle otro poquito más y batimos. Miren cómo va quedando esta ocasión. Está súper muy bien mezclado y ahora sí la mezcla está perfecta. Está súper lista nuestra salsa de pesto con avellanas y ahora sí vamos a emplatarla muy fácilmente. Y este es el resultado de nuestra receta de pesto con avellanas, un pesto de albahaca especialmente preparado para acompañar sándwich, patatas fritas, patatas asadas y también los deliciosos sopas y guisos, y sobre todo estas deliciosas sopas que te he enseñado el día de hoy, como la sopa de frijoles con hortalizas del huerto. Y aquí tenemos nuestra preparación anterior de la sopa de frijoles con hortalizas del huerto, y tenemos acá nuestra deliciosa salsa de pesto que pueden disfrutar, pero yo pensé en que sería una gran ocasión para acompañar esta sopa, así como hicimos con la anterior sopa que le pusimos un agregado de pan para acompañar. Pues a esta sopa le vamos a acompañar con este agregado de este delicioso pesto. Entonces es muy sencillo, nada más le van a poner el pesto al gusto y ustedes van a poder disfrutar de una sopa deliciosa con un sabor particular. Y recuerden que esta salsa puede ser puesta en cualquiera de sus platos, como ensaladas, papas fritas, asadas o sándwich o lo que ustedes quisieran.
Y así concluimos con nuestra clase el día de hoy y nos vemos en nuestra próxima clase con más recetas interesantes, cerrando así por el momento nuestro círculo de recetas de sopas, cremas y complementos. Espero que disfruten de este curso. Nos vemos hasta un próximo curso. Chao, chao.